Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a reparar una lámpara LED. Sé que en YouTube hay muchísimos, pero muchísimos videos arreglando y mostrando cómo solucionar problemas como este. Esto es una lámpara LED china, digamos. La mayoría son fabricadas en China, son muy económicas, pero cuando nos encontramos así, que se queman, digamos, nos entra la pregunta si la podemos reparar. Se pueden reparar. Ahora les voy a mostrar cómo. Pueden pasar dos cosas fundamentales: o se quema el driver o se queman los LED. Si se quema el driver, habría que, ya es un poquito más complicado, porque vamos a tener que revisar qué es lo que se quemó. Y si se queman los LED, vi en YouTube varios que puentean los LED, pero eso ya les estoy diciendo que eso es algo muy malo para los demás LED, porque va a terminar haciendo que los demás LED le llegue más voltaje, y eso hará que, por supuesto, va a funcionar al corto plazo, digamos, pero va a volver a quemarse y sí va a empeorar más todavía, porque va a terminar quemando mucho más LED. Vamos a empezar con este, lo vamos a abrir y vamos a revisar. Como podemos ver, tenemos ya uno quemado bien notable, que se puede dar cuenta, y habría que controlar todos los demás a ver si realmente están bien o hay alguno más quemado. Tengan en cuenta que estos LED están todos en serie, así que si se quema uno, directamente van a dejar de funcionar todos. Habría que ver también si, por ejemplo, acá tiene 4 packs de LED. Hay que ver si esto no está en paralelo con esto o con esto. Lo que vamos a hacer es medir cada LED y verificar cuántos LED son los que están quemados. Aparte de eso, si por ahí puede ser que el driver también esté quemado, hay que tener en cuenta eso. Pero vamos a medir. Yo, para probar los LED, utilizo el probador, como le dije en varias ocasiones. Se lo dejo el enlace acá por si lo quieren hacer. Y con esto lo que podemos hacer es ver realmente cuál es el que está quemado y cuál no. Vamos a hacer una prueba para que vean. Podemos darnos cuenta cómo prende. Ese está bien. Y para medir el que le sigue, tenemos que cambiar. Acuérdense que va en serie. Entonces vamos probando. Vamos probando. De a uno en uno para saber cuántos, o si todos están bien, o si ese es el único que está quemado. Yo ya he medido todo y he encontrado 3 que están quemados. Le marqué con una flechita. Tenemos ese y tenemos ese, que le voy a mostrar para que vean. Acuérdense que tiene polaridad, acuérdense, ¿me entienden? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a acercar un poquito la cámara, ahí estaría, y lo que tenemos que hacer es tocar de un lado, tocar del otro. En este caso no hace nada, y volveríamos a invertir las puntas. Por la duda le estamos agarrando la polaridad y tampoco hace nada. Así como se le dije, tengo 3 quemados. En este caso tendríamos que reemplazar los 3 con los 3 LED. En el caso como yo, que no tengo, ¿qué nos quedaría hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar por una resistencia. Ahora, ¿cómo sabemos la medida de la resistencia? Y vamos a tener que aplicar la ley de Ohm. Así que le voy a mostrar en un papel cómo sacar la resistencia exacta para que los demás LED funcionen correctamente. Para eso lo que tenemos que hacer es, sabemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia, así que nosotros sabemos de acá que lo que tenemos que averiguar es la resistencia. Tenemos así, resistencia entonces es voltaje sobre intensidad. Voltaje sabemos, estos LED trabajan con 3 volts. Así que tenemos 3 volts sobre la intensidad. Estos LED podemos hacerlo que trabajen a más o menos
30 miliamperes. Más de eso le afectaría y se quemaría. Así que sería 0,03 miliamperes. Entonces tendríamos que hacer la división acá y el resultado sería 100 ohm. Ahí tenemos. Reemplazamos cada LED por una resistencia de 100 ohm. Entonces lo que vamos a hacer es romper los LED o desoldarlo. En mi caso yo lo voy a romper. Entonces quedan las dos chapitas, si pueden darse cuenta. Vamos a acercar un poquito. Quedan las dos chapitas ahí que vamos a estañar y entonces ahí vamos a pegar la resistencia. Entonces nos quedaría esta. Tendríamos la otra y esta la otra. Ahí tendríamos. Se pueden dar cuenta que en esos dos cositos es donde vamos a esos dos contactos, digamos, es donde vamos a pegar un poquito de estaño y vamos a poner las resistencias. Bien, como pueden ver, ahí ya tenemos soldado. Le pegamos un puntito de estaño y lo que tenemos que tener ahora son las resistencias. 3 resistencias. Tengan en cuenta que es marrón, negro, marrón. Sería marrón 1, negro 0 y marrón me indicaría la cantidad de 0 posterior, digamos, así que sería 1, 0, 0. Acá tenemos 100 ohm. Así que lo que vamos a hacer ahora es soldar y probar. Bien amigos, ahí ya tenemos puestas las 3 resistencias. Hice un pequeño retoque acá que se me hizo, que vi que estaba desoldado un poquito. Así que ustedes miren todo el contorno, digamos, cómo se encuentran las pistas, cómo se encuentran las soldaduras, y pueden ver que ahí ya estaríamos. Lo que faltaría hacer ahora es probar. Yo para eso tengo acá un portalámpara. Vamos a enroscar, vamos a colocar con 2 pincitas y vamos a probar. Como pueden ver, alumbra en su totalidad. A ver si podemos mostrar, pero en sí pueden ver que alumbra todos los LED, aparte de los que le pusimos la resistencia. Lo que yo quiero explicarle y enseñarle, que lo que nosotros cambiamos esos LED para ponerle la resistencia, es para que los demás LED trabajen con el voltaje que corresponda. En muchos videos vi que lo que te hacen es puentear. Por supuesto, va a funcionar, pero directamente lo que va a hacer con el tiempo es quemarse. No va a durar mucho tiempo, se van a terminar quemando. Así que lo que nosotros tendríamos que hacer es dejarlo un ratito prendido, ver cómo funciona. Como pueden ver, están funcionando bien, y lo que nos quedaría es colocarle el difusor y tendríamos la lámpara terminada. Bien, ahí ya le hemos puesto el difusor y como pueden ver, la lámpara sigue funcionando. Bien, espero que el video le haya sido útil y que si tienen alguna lámpara en la casa y la quieren solucionar, le digo, lo lindo es poder saber arreglar, y si no, bueno, pueden comprar uno nuevo. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse, y si les gusta el video, por favor denle like, que eso me ayuda muchísimo. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.